editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Bienvenido y reciba el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Forón. Comienzo, como siempre, con el diario Bolivia. Bueno, y digo por última vez, otrora Cambio. Hasta hace algunos días o muchos días era Cambio, ¿no? El periódico estatal, hoy es Bolivia. Ahí está el título de su editorial, usted ya lo ve en su pantalla: retornó la tranquilidad y la normalidad, dice, y con caracteres tipográficos destacados en la parte inferior de la editorial, en letras de color rojo, dice: yo creo que ya hay un ambiente de tranquilidad, de normalidad. Creo que incluso las personas radicales se dieron cuenta de que en primer lugar está Bolivia, en segundo lugar está Bolivia y en tercer lugar está Bolivia, dijo la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga. Eso es el sumum de este editorial, el mismo que destaca que el país regresó a la normalidad. Se levantaron los bloqueos camineros y la circulación vehicular es la habitual. La venta de combustibles es la cotidiana, al igual que el suministro de garrafas de gas licuado de petróleo y el abastecimiento de los alimentos de la canasta familiar en los mercados. El viceministro de Seguridad Ciudadana manifestó que el pueblo comprende que la única manera de ponerle el hombro a Bolivia es trabajando y restableciendo las actividades educativas, económicas y comerciales. Dijo que confía en que primen la cordura, la apuesta por la patria, la pacificación y el orden y permitan una, comillas, desmovilización total en Bolivia. Y precisamente les recuerdo lo que dije hace algunos instantes, lo que usted también tiene en su pantalla. Justamente la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga destacó como una buena noticia que contribuye a pacificar el país el hecho de que los productores de coca del trópico de Cochabamba hayan procedido a declarar un cuarto intermedio en su bloqueo. Y en ese contexto, el vicepresidente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, indicó que se determinó cuarto intermedio en el bloqueo de la carretera hacia Santa Cruz, que comenzó hace 2 semanas. Y recuerda lo que dijo este señor dirigente cocalero: se declara un cuarto intermedio a partir del día de hoy, 26 de noviembre de 2019, hasta que el gobierno cumpla con los acuerdos y compromisos asumidos recientemente con los sectores movilizados en el país. En cualquier momento, si hay incumplimiento de este gobierno, inmediatamente nos movilizamos, señaló al final de un ampliado realizado en la localidad de Laucaeñe, en el trópico de Cochabamba, según informó la agencia AVI. Bueno, y destaca finalmente en todo lo que significa tranquilidad, normalidad en Bolivia. Eso es a lo que hace hincapié en este editorial. Y le decía, finalmente, dice, la venta de combustibles como la gasolina, diésel, así como las garrafas de GLP, también se realiza normalmente. Al respecto, la titular de comunicación destacó que a 12 días del gobierno de transición al mando de la presidenta Yanine Áñez, se respira un ambiente de tranquilidad y pacificación en Bolivia, gracias a que primó el diálogo y la concertación para la conciliación. Y bien, vamos con también otra columna de opinión. Antes de la caricatura hay una columna de opinión en este diario Bolivia. Ahí está. Dice: plantea extradición de Evo Morales, Gutiérrez pide abrogar ley de la coca. Esto es de www.oxigeno.bo. Y destaca en partes sobresalientes esta columna de opinión el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, pidió al gobierno abrogar la Ley General de la Coca, ya que, dijo, no beneficia, comillas, a los verdaderos productores de coca. Ha sido impuesta esta ley por el gobierno anterior. Nosotros pedimos a la presidenta que esta ley ya no va. Esta ley se tiene que rechazar porque solo beneficia a sectores excedentarios, sectores ilegales, no así a los verdaderos productores de coca, declaró a los periodistas. Y hay que recordar que en marzo de 2017 el expresidente Evo Morales promulgó la ley 906,
de la hoja de coca, que fija en 22.000 hectáreas las plantaciones legales del arbusto del país y apunta a la industrialización. Después de su promulgación, algunos dirigentes de ADEPCOCA se movilizaron en contra de esa norma. Claro que sí, vamos a pedir la abrogación y vamos a ir exigiendo porque es el pedido unánime de los productores, añadió Gutiérrez, de modo que se presenta también algo delicado indudablemente, pero esa ley, según dice el señor Gutiérrez, favorece a los excedentarios, a los ilegales que cultivan coca. Vamos con la caricatura de Bolivia, el diario Bolivia, ahí está. El gobierno, dice, ¿no? Bolivia, el gobierno, y está con el pacto de unidad, con representados, se refiere a los movimientos que pertenecen al MAS de una u otra manera. Ambos están agarrando ahí un cartel, digamos, de la Paloma de la Paz, ¿no? Que eso es lo que se quiere, que haya tranquilidad, paz y, bueno, indudablemente se pueda respirar ese aire. Vamos ahora con el editorial de El Diario, el decano de la prensa nacional. Y ahí está, gastos irracionales elevan deuda externa, dice. En este día, miércoles 27 de noviembre, El Diario destaca vivir con la ilusión de contar con una economía, entre comillas, fuerte, cuando los ingresos son mínimos, y lo que se tiene financieramente procede de más endeudamientos, es lo más irracional e irresponsable. Esta realidad vive el país porque, según parece, había en el gobierno del MAS el criterio de, comillas, mantener al pueblo informado solamente sobre cuestiones positivas, cierre comillas, o también se lo hizo por razones electoralistas que ya pasaron. Muchas veces se ha pedido que el anterior gobierno se conduzca en planos de racionalidad en los gastos, que no utilice dinero en cuestiones sin mayores urgencias y menos importancia, que se atenga a los pocos ingresos y que evite, salvo situaciones excepcionales, mayor endeudamiento que es sumamente grave para la nación. Pero los tiempos de bonanzas financieras, cuando eran ingentes los ingresos por las ventas de gas, parece que han creado la costumbre de, entre comillas, gastar sin freno ni medida. Y con el criterio equivocado de que, comillas, hay dinero y si no lo hay, prestarse. Dicen que, claro, así fue como actuó el gobierno anterior. El diario prosigue señalando que, la bonanza que ha durado varios años provino de los altos precios del gas, los minerales y algunas materias primas que exportamos a mercados internacionales, y no porque se haya generado esas demasías mediante mayor producción. Y más adelante dice, no deja de ser extenso el editorial, lo interesante de todo es que el gobierno del MAS en el inicio, en enero de 2006, prometió ser austero y manejar con prudencia los dineros del Estado, pero desde un principio no se cumplió eso que, de hacerlo, hubiese conseguido una disciplina a observar permanentemente, porque no hay nada mejor que la austeridad, gastando lo estrictamente necesario y evitando lo superfluo, lo innecesario, porque siempre hay urgencias que atender y lo que no se gaste en otros rubros, destinarlo a lo perentorio. Los gastos irracionales de los últimos años han determinado que las autoridades económicas crean tener la obligación de disponer siempre y recurrieron a las reservas internacionales netas o a contraer préstamos que de todos modos se debe honrar. Hoy llegó el tiempo de hacer obras con realismo y honestidad, enfatiza el diario, dando por terminado lo dispendioso y evitando despilfarros que irresponsablemente se llevaron a cabo durante casi 14 años. Y así de manera dura, indudablemente justifica el diario la posición de mucha gente que dice que hubo despilfarro y obras que no correspondían, aviones, helicópteros, y bien, ahora la situación tiene que manejarse con mucha austeridad, con mucha prudencia. Una columna de opinión del diario es la de Humberto Bacaflor,
el secreto del chapare, dice, ¿a qué se refiere? Destaca Humberto Baccaflor, algún secreto tiene el chapare para mantenerse firme a pesar del bloqueo, el último bloqueo de los cocaleros que defienden al caudillo fugitivo. Ellos mismos, los cocaleros, cesaron las salidas de ingreso y de salida de su región en una especie de autoflagelación, de sacrificio, de inmolación. Este gesto tan hermoso, lleno de heroísmo, debería tener un final, un momento en el cual todo se acaba y los héroes muestran que han entregado el alma, el espíritu y han perecido. Pero no pasa nada, dice Humberto Baccaflor, no pasa nada. Parece que supieran respirar bajo el agua y sobrevivir, o no necesitan oxígeno para seguir respirando. Los mensajes que envían dicen que ellos han decidido seguir con el tormento y que no piensan dar un paso atrás. Aquí hay alguna trampa. El oxígeno está entrando por alguna parte, porque de lo contrario tendría que darse la asfixia. Todos los caminos han sido cerrados. No hay vía de entrada o salida que no haya sido clausurada. Las carreteras han sido cortadas con árboles gigantescos en ambos extremos por ellos mismos, hablando de los cocaleros del Chapare. Se supone que quienes consumían la coca producida en la zona tendrían que extrañarla. Alguien debería preguntar qué pasó con las hojas que allí se produce, pero nada. Ningún consumidor ha preguntado por la hoja de coca de Chapare. Es como si nunca hubiera existido. Además, dice Humberto Baccaflor, ocurre que nadie ha visto salir uno solo de los taques de coca de la zona. Se trata, por lo tanto, de un bloqueo severo. Será hasta reventar, hasta que alguna de las dos partes diga me rindo, no doy más. El problema en este caso es que ninguno de los dos frentes dice que esto se acabó. Ni los productores quieren vender, ni los compradores quieren comprar, salvo que el mercado de consumo no esté del otro lado de los bloqueos. A nadie se le había ocurrido esa idea. Si el producto de Chapare no es la hoja de coca, sino un subproducto que se obtiene de ella, con lo que la venta de la hoja no tiene nada que ver, es algo que quizá permita desentrañar este misterio. No son importantes las carreteras bloqueadas, sino las pistas clandestinas de aterrizaje. Son ellas las que solucionan el problema, dice y enfatiza Humberto Baccaflor. Por el momento, la Fuerza Aérea de Bolivia no bombardea las pistas clandestinas de aterrizaje. El día en que eso ocurra, se habrá desentrañado el misterio del Chapare, dice. Bueno, las columnas siempre se escriben con alguna antelación y de todas maneras ya eran decidido por un lapso perentorio suspender los bloqueos para darse oxígeno, ¿no? Vamos ahora con la caricatura del diario El Decano de la Prensa Nacional. Siempre es importante, ¿no le parece? Ahí está. ¿A quién se lo ve? ¿Quién es? El señor Mesa, ¿no? Claro que sí, inconfundible. Y él está pensando o está hablando solo y dice: me entero por vez primera que la fabricación de bombas Molotov se enseña en el Ministerio de Culturas masista. Esto porque, claro, la están buscando a la señora Vilma Alanoca, que, bueno, había tenido una buena cantidad de bombas Molotov. Dicen que ella ordenó que se fabrique para utilizar en las revueltas. Vamos ahora con página 7 y el título de su editorial: Sencata, Hiroshima, Dresden y el terrorismo, dice. Bueno, previamente le digo que por WhatsApp circula, por ejemplo, ahí está Rambo, ¿no? Hablando con su jefe, el comandante no sé qué, y le dice: Rambo, te tengo una misión peligrosa, ¿no? ¿Dónde va a ser más peligroso y dónde me enviarás? Si más peligroso que Afganistán no creo que haya. No, vas a tener que ir a un lugar mucho más peligroso. ¿Dónde, comandante? Dice. A Sencata, le dice. Caramba, y broncas, ¿no? Y se asusta. Dice, mandarlo a Rambo, a Sencata. Y bueno, aquí me parece algo así. Sencata, Hiroshima, Dresden y el terrorismo. Y dice:
De todos los demonios del Averno que han caído en estas semanas sobre esta capital y el país, el peor por su magnitud y terribles consecuencias se halla merodeando en la planta de Sencata, a cargo de unos activistas que una vez que salieron las cisternas para auxiliar a La Paz, volvieron al lugar y con dinamita derrumbaron el muro de protección, dándose tiempo además para quemar algunos vehículos. De ahí vienen varias de las víctimas que todos lamentamos, pero que infortunadamente estaban participando en la toma. Como quiera que en el velorio y durante el entierro los familiares y otros asistentes han clamado por justicia, amerita hacer una reflexión sobre el tema. El objetivo fue tomar la planta y hacerla volar en pedazos. Entonces, ¿cuál sería el precio? Para empezar, hay una inversión allí de YPFB de más de $200 millones, y como se sabe, la planta provee de gasolina y gas a El Alto y La Paz, que quedarían por muchos meses sin ese abastecimiento vital. Pero esto no es lo más grave, dice página 7. Lo terrible es que un solo cachorro de dinamita que llegue a los tanques de almacenamiento provocaría un incendio dantesco que recordarían a los que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, Dresden en Alemania e Hiroshima y Nagasaki en el Japón. Como represalia por los bombardeos alemanes de Londres, la Fuerza Aérea Británica castigó a Dresden con sucesivos bombardeos, lo que provocó un incendio con miles de víctimas achicharradas. Estamos hablando de un conflicto mundial que el mundo tuvo que pagar con millones de víctimas. El mundo quedó horrorizado y aunque las grandes potencias siguieron produciendo armas cada vez más devastadoras, ya no atómicas, sino nucleares, ellas no se han usado todavía por el miedo a una matanza mutua que termine con la especie humana. Y página 7 dice, pero volvamos a Sencata. La planta se hallaba lejos del radio urbano, pero ahora se encuentra en medio de un vecindario muy grande, y por eso, según los expertos, la explosión de una de las esferas afectaría a las otras dos y a toda la planta en general, produciendo un incendio instantáneo que se llevaría la vida no de cientos, sino de miles de personas de toda condición y edad. Los más afectados por la onda expansiva serían las urbanizaciones próximas, como el Cancó, Villa La Merced, Unificada Potosí, Apóstol Santiago y otras varias, incluso Achocalla. Los expertos hablan de 10.000 a 50.000 víctimas, entre muertos y heridos. Y dice, luego, ocupa todo el espacio, es largo este editorial, dice, la sobrevivencia de la planta de Sencata es tarea inmediata, no solo para el futuro del Alto y La Paz, sino de Bolivia entera. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional tanto de proteger el sitio como de asegurar el abastecimiento constante de gas y gasolina para las dos ciudades. Y finalmente concluyo, porque les reitero, es extenso este editorial, nada puede quedar en la memoria sin investigar y dar con la verdad de los hechos, ni las víctimas fatales e inocentes que perdieron la vida por defender una idea, ni los autores materiales e intelectuales de hechos que pusieron en peligro la vida de otros y el Estado de Derecho. La responsabilidad está justamente en eso, en diferenciar una cosa de otra. De verdad, hasta hoy la gente comienza y, bueno, algunas señoras, muchos se santiguan y, bueno, claman a Dios porque no ocurra aquello cuando esas mentes realmente enfermas, criminales, mentes psicópatas, pensaban dinamitar la planta de Sencata en el Alto. Qué terrible, ¿no? Vamos ahora finalmente con la caricatura de página 7. Ahí está. ¿A quién se lo ve? Bueno, claramente ya lo identifican, está de color azul y está cargando una bolsa enorme, dólares, y ahí hay un huequito, le están saliendo los dólares, está botando en todo su trayecto, y quien está cargando esa bolsa, ¿quién es? ¿El expresidente? ¿Usted cómo lo interpreta? Sí, está de azul y está derramando dólares, pero está yéndose directamente con todo ese dineral, se está yendo al despeñadero, ya está cerca para caer al fondo, y bueno, como quien dicen, ¿de qué le servirá tanto dinero? Bueno, si al final nadie puede llevarse el dinero que pueda tener por cientos de millones
o muchos millones, nadie lo lleva, lo deja en esta vida terrenal. ¿Cómo interpreta usted esta caricatura? ¿Está usted de acuerdo? Bueno, simplemente yo le dejo con esa su opinión, que en última instancia es la valedera, es la que usted tiene y que es respetable, por supuesto. Le agradezco por su atención. Será hasta nuestra próxima emisión de editoriales y columnas de opinión. Muy amable, buen día y gracias. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita.